Entonces voy a comenzar a hablar de lo que sería pues el ciclo de vida y algunas características claves de cada una de estas etapas bastante rápido. En este caso voy a ver que eh, cuando nosotros hablamos de cómo inicia todo, es que vamos a tener a los huevecillos. Estos huevecillos que vamos a ver que pues básicamente pueden estar cubiertos de una membrana bastante amarillenta. Entonces vamos a ver que estos van a ser de las diferentes especies y vamos a ver que estos se van a comenzar a diferenciar. Por ejemplo, de lo que sería la Manzoni, que va a tener una espina, porque van a tener unas espinitas, solo que esas espinitas pueden ubicarse lateralmente o terminal. Entonces de la Manzoni, por ejemplo, esta espina va a ser lateral y de la Hematobium va a ser terminal. En esta, la Japonicum, vamos a ver que pues básicamente es circular. Entonces al final esta lo que va a hacer es llegar o madurar a su estado de miracidio. Este miracidio lo que va a hacer es tener una especie de cilios que le van a permitir moverse, pero también en la parte de acá va a tener como una especie de pinza que le va a permitir arraigarse. En este caso, este miracidio penetra en lo que sería el tejido de lo que sería un caracol, que también va a tener diferentes especies según, pues en este caso, el trematodo que pueda estar infectando. En este caso va a comenzar a realizarse una reproducción asexuada, que va a ser del esporocisto, ¿no? Que va a comenzar a tener una reproducción asexuada hacia llegar a lo que vamos a tener como, o lo que se va a entender como la cercaria. Esta cercaria que va a tener como una especie de colita, como una especie de pescadito, le va a permitir arraigarse y tratar de movilizarse. Sin embargo, esta colita no la va a acompañar siempre, sino que en este caso se va a terminar perdiendo. Y en este caso vamos a tener un esquistosoma. Este va a ser como una forma así como de gota, como una forma piriforme, que va a llegar a la circulación y este va a llegar a transportarse en diferentes partes del cuerpo. Este puede llegar, por ejemplo, a transportarse a lo que serían los pulmones, el corazón y el hígado. Pero lo más importante va a ser es que esto en su estadio adulto, pero estos adultos también van a llegar a migrar en este caso para la reproducción a ciertos vasos. Y aquí la importancia, ¿por qué? Porque vamos a ver que en la patogenia, la reproducción, estas lo que serían, estos huevecillos van a ser los que van a generar una mayor respuesta inmune. Porque en este caso nosotros vamos a tener como una membranita, ¿no? Con una capa tegumentaria que va a generar como un mimetismo con nuestro cuerpo. Entonces no tenemos mayor problema. Pero vamos a ver que pues una vez que se liberen los huevos, estos son inmunogénicos. Pero en este caso al final, para liberar los huevos, nosotros vamos a tener la interacción de lo que sería una hembra y lo que sería un macho. El macho va a ser mucho más gordito y van a interactuar en el sitio copulatorio que va a ser el ginecóforo. Entonces en este caso vamos a tener que tenemos la maduración, en este caso vamos a tener una migración portal. En caso del hematobium va a llegar a lo que son los vasos pélvicos, mientras que en el Manzoni y el Japonicum va a llegar a los mesentéricos, ¿okay? Mucho más cerca al sistema porta. En este caso vamos a tener que van a liberar los huevecillos y vamos a volver a tener este estadio, que va a ser un estadio diagnóstico y un estadio infectante. Si nos piden hablar de las diferencias, vamos a ir desarrollándolas muy brevemente mientras vamos desarrollando esto. En este caso los huevos van a ser el estadio diagnóstico. ¿Ya? Y estos huevos van a poder diferenciarse. En este caso tienen un espolón lateral en la parte posterior y son de color amarillo o marrón amarillento, esta membranita que los va a cubrir. También vamos a ver que tienen una espina en diferente lugar, ya les había mencionado, ya sea espina lateral o espina terminal según la especie.
Podemos encontrarlos en orina o en heces según la especie. Los hematobium van a estar en orina y los Manzoni o Japonicum van a estar en heces. Y esto es importante porque donde se van a ubicar van a ser, ya les dije, en los vasos mesentéricos o en los vasos pélvicos. Al estar mucho más cerca del sistema urinario, esta obviamente lo que va a hacer es liberar en el sistema urinario, y al estar mucho más cerca del sistema digestivo, en este caso lo que va a hacer es liberar en las heces. Entonces, el miracidio va a lo que es el cuerpo cubierto con cilios, con una papila apical que posee glándulas de penetración, que ya les había mencionado, y va a llegar a infectar al caracol, que va a ser el hospedero intermediario, que vamos a ver que va a cambiar de diferentes especies según también, pues, en este caso, la especie que estemos tratando de este tremátodo. Entonces, en este caso, vamos a continuar. En este caso, después vamos a llegar que tenemos la diferenciación a un esporocisto, y este esporocisto va a tener una multiplicación asexuada para producir las cercarias. Estas cercarias van a poseer una cola, ¿no?, que le va a permitir, pues, que sea alguna especie de pescadito, pero al final lo que va a hacer es convertirse en lo que sería un esquistosómulo. Estos esquistosómulos van a migrar a la circulación portal y madurar en las venas específicas según la especie. ¿Ok? Después vamos a tener la parte adulta, que ya va a hacerle que este esquistosomo se va a llegar a posicionar en estas partes de lo que serían los órganos, pero también en estos sistemas circulares torios. Entonces, en este caso vamos a tener la unión de lo que sería el macho y la hembra para lo que sería el apareamiento en el canal ginecóforo del macho. Básicamente, si nosotros queremos hablar de diferencias, las diferencias van a ser bastante interesantes, porque en este caso, en la fasciola hepática, que es otro tremátodo con el que nosotros podemos confundirnos, en este caso no va a tener implicancia en orina, si en heces, sí. En este caso vamos a tener incluso 7 estadios infectivos. Dentro de esos, por ejemplo, la metacercaria, que va a ser su estadio infectivo, perdón, en el ciclo de vida va a tener diferentes clasificaciones, como que son hasta 7. En este caso vamos a tener solo hasta 5, y en este caso también la cercaria. Aquí esta cercaria va a ser el estadio infectivo, mientras que en la fasciola hepática la metacercaria era aquel estadio infectivo. ¿Ok? Y estos van a tener un dimorfismo sexual. Lo más importante también va a ser el dimorfismo sexual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que era la fasciola hepática, lo que era es como una forma de hoja, ¿no? Pero en este caso priorizaba sus órganos sexuales. Entonces, en este caso no prioriza su órgano sexual. En este caso tiene un dimorfismo sexual, es decir, va a tener un macho y una hembra que sí se van a unir, sí, pero pues básicamente son diferentes, ¿no? Y creo que eso sería con respecto. Ahora aquí rápidamente, ¿no? Vamos a ver que las infecciones, esto es en general, ¿ok? Las esquistosomiasis en el humano en general, como yo les había explicado básicamente, ¿no? En este caso es el esquistosoma manzoni, ¿no?, que va a llegar a ingresar lo que sería la miracidia, básicamente. Después vamos a tener la cercaria, que tiene esa colita, después va a penetrar la piel y todo eso. Entonces va a llegar a la que es la migración portal en ese sistema a los vasos mesentéricos. Esta va a tener mucha mayor afección portal, por cierto. Dentro de esto, la Jaconicum vamos a ver que también va a tener, solo que vamos a ver que son diferentes especies de lo que sería el hospedero intermediario. Sí, son el mismo caracol, ¿no? Pero van a tener diferentes especies. En este caso vamos a ver que también vamos a tener una cercaria, viendo un poquito las diferencias, pero en este caso vamos a ver que van a ser, por ejemplo, la excreción por heces. En este caso va a llegar a botar sus huevitos y se va a ser excretado por heces, al igual de que le sería la Manzoni. Entonces va a ser excretado por heces y estos huevecillos se los van a convertir en miracidia y demás, ¿no? En este caso
vamos a tener la diferencia con lo que sería el hematobium, que en este caso también va a llegar todo este proceso, es el mismo. Va a llegar a la migración, la maduración, pero en este caso va a llegar a una circulación mucho más pélvica. Vemos que el órgano, por así decirlo, más afectado va a ser mucho más pélvico. No va a ser como acá, pues, ¿no? Que estamos viendo el intestino, el hepático y todo eso, sino que va a ser más el órgano infectado, la vejiga y todo el sistema urinario, y por eso es que nosotros vamos a relacionarlo con lo que sería la orina. Ahora, si nosotros queremos ver básicamente lo que sería la patogenia, vamos a ver que las tres características principales son estas. El mimetismo molecular en el adulto. Básicamente vamos a tener que en este sistema de protección de este adulto va a tener pues la incorporación de antígenos del huésped. En este caso, en el tegumento que va a ser parte de este tremátodo, vamos a ver que este va a comenzar a agarrar ciertas moléculas que le pertenecen, por ejemplo, al ser humano, y las va a poner como que en su superficie, y esto va a permitir que no la podamos reconocer, ya sean moléculas de sangre o las moléculas de MHC, que le va a permitir un camuflaje inmunológico, por lo cual no vamos a poder reconocerlos. Esto va a generar que haya una reducción de la inmunogenicidad y vamos a tener la supervivencia prolongada del parásito. Después vamos a tener la modulación de las citocinas en el adulto. Básicamente nuestra primera interacción con este va a ser el TH1, ¿no? Como una respuesta. Yo sé que van a ser mucho más, yo sé que son tremátodos, es decir, son mucho más grandes. Y sería obvio básicamente utilizar el TH2, pero vamos a ver que va a modular su respuesta. ¿Por qué? Porque va a inducir a la respuesta TH2 dominante, y en este caso vamos a tener la producción de interleucina 4, interleucina 5, interleucina 10 y interleucina 13. Dentro de estas, por ejemplo, vamos a traer a los eosinófilos, vamos a buscar un ambiente antiinflamatorio. Por ejemplo, el 4 y el 10 básicamente van a unirse para formar los M2. Recordemos que los M2 van a ser los macrófagos que van a ser más antiinflamatorios, relacionados más con la antiinflamación. En este caso favorece a la cronicidad, a la inflamación granulomatosa y periovular. Vamos a ver qué es la característica de esta invasión de este tremátodo. Va a ser la granulosidad. Va a llegar a generar granulomas y es por eso que puede llegar, por ejemplo, a sobrevivir. No va a generar un granuloma eosinofílico con los macrófagos y al final con los fibroblastos, que lo van a rodear básicamente. Y la producción de factores inmunológicos en el adulto, como lo que es el factor activador de lo que sería, pues en este caso, estos M2, ¿no? En este caso, el MAF. Inhiben la activación de macrófagos, ¿no? Y disminuye obviamente la destrucción del parásito y perpetúa la infección crónica tolerada. Porque recordemos que los macrófagos al final lo que son, ¿qué son? Son al final células centinelas, células presentadoras de antígeno, y sin estas células presentadoras de antígeno no podemos interactuar con la inmunidad, por ejemplo, mucho más adaptativa. Y después de ahí vamos a tener las típicas colagenasas, elastasas que van a llegar a hacer daño a los tejidos. Vamos a tener también las SM16, lo que sería en las cercarias, las prostaglandinas, la liberación de anticoagulantes por lo que serían los adultos, la incorporación de las proteínas del huésped, ¿no? Y que ya veíamos acá, inmunoglobulina G, la C3, la MHC tipo 1 al tegumento, el camuflaje. Básicamente esto sería lo mismo que este. Y básicamente producción de mucinas polimórficas, la inhibición de enzimas del huésped, básicamente, las proteínas tipo venenoso alérgico, ¿no? Y los factores de inmunosupresión. Después vamos a ver el ataque del sistema inmune. ¿Qué hace nuestro sistema inmune? Inicialmente, la respuesta protectora que tiene nuestro sistema inmune va a ser interactuar con los TH1, que van a ser los factores, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Que va a ser liberar básicamente y lo que son los natural killer. Con los macrófagos clásicos que van a ser el M1, que van a tener una inflamación temprana, van a tratar de
pues encapsular o van a tratar de pues interactuar con estos esquistosómulos, pero van a ser pues básicamente modificados por sí mismos y también inducidos. ¿Por qué? Por sí mismos, ¿por qué? Porque vamos a tener que una protección aguda, vamos a tener que cambiar a lo que sería un TH2. Recordemos que estos son mucho más grandes, no es que los podemos fagocitar o demás, como por ejemplo con el TH1 para hacer una intracelular. En este caso es un temato mucho más grande, es un extracelular, puede llegar entre 10 a 20 milímetros, entonces véase que es mucho más grande, entonces necesitamos una medida mucho más grande y por eso vamos a activar los interleucinas 4, las interleucinas 5, interleucina 13 y inmunoglobulina E. La 4 relacionada con los plasmocitos, o sea, las células B, los plasmocitos, y después la inmunoglobulina E, esta con los eosinófilos y esta con el movimiento, ¿no? Básicamente vamos a llamar entonces a los eosinófilos y los mastocitos. La citotoxicidad contra lo que son esquistosómulos y lo que sería el ADCC, básicamente va a ser eosinófilos más inmunoglobulina E, van a llamar a los natural killer. Ese es un mecanismo citotóxico. Y en este caso vamos a tener una respuesta pues de se podría denominar hipersensibilidad, porque incluso podemos llegar a una hipersensibilidad tipo 3. ¿Por qué? Porque vamos a tener que estos inmunocomplejos van a ser llamados de, en este caso, por ejemplo, el complemento y demás. Pero también vamos a tener una invasión eosinofílica, ¿ok? Entonces vamos a tener una hipersensibilidad 3 con una eosinofilia, así decirlo. Es importante decir también que en la parte de la piel podemos llegar incluso a tener el tipo de hipersensibilidad 1 y 4. ¿Por qué? Porque vamos a tener la 1 mediada por lo que sería inmunoglobulina, eosinófilos y demás, pero también la 4 que va a estar mediada más por la interacción con lo que sería la inmunidad adaptativa. Véase también que pues en este caso depende también de con quién. Por ejemplo, en el adulto veamos que tenía una especie de tegumento que estaba muy protegido, pero el huevo es un mecanismo, una parte muy inmunológica, una parte muy inmunogénica que va a generar esta especie de reacción del sistema inmunitario, y esta es la que va a generar diferentes tipos de hipersensibilidad. Y también véase que también la cercadia, que va a ser la que va a ingresar con la parte de la piel, también va a generar. La respuesta reguladora, en este caso de reguladores y macrófagos M2, que suprime la inflamación excesiva, porque recordemos que la inflamación excesiva no solo es dañina para el trematodo, sino que también para nosotros. Entonces vamos a buscar básicamente encapsularlos con lo que sería en granulomas. Y con respecto a lo que sería la respuesta mucho más patológica, vamos a tener una TH2 exacerbada y los macrófagos M2. A continuación voy a hacer un pequeño esquema para que puedan guiarse de repente o que puedan hacerlo mucho más interactivo con la pizarra, y se los voy a mandar.